Bienvenidos a otro capítulo de Filosofía Crítica. Acá su servidor, como siempre. Bueno, hoy tenemos a ya un amigo del canal, un viejo conocido, Cristian Caracoche. ¿Cómo anda usted, Cristian? ¿Cómo está, Javi? ¿Cómo va todo? Acá estoy ordenándome un poco las hojas que la colgué y estoy ordenando un poco las hojas por cualquier pregunta, cosa que para anotar siempre es necesario. En ese sentido soy bastante ordenado con las preguntas y demás. Así que bien, no, muy bien, muy contento. Eh, Después de un día de laburo, charlar con vos, como siempre, un gusto. No, el gusto es mío. Bueno, nos traes un nuevo libro. Sí, sí, estoy realmente muy contento. Bueno, ¿cuándo fue? ¿Ayer o anteayer? Ya el libro estaba ya editado hace un mes, ponele un mes, mes y moneditas, pero bueno, no, todavía no lo había difundido porque la idea era, el libro es un libro en PDF, es un ebook editado por la facultad, por la Universidad de Loma de Zamora, y bueno, hasta que no cerraba la cuestión de sacar alguna tirada física, no quería sacarlo a la luz, pero bueno, ya anteayer salió a la luz y bueno, está en libre descarga el texto, que después, bueno, en el video podemos dejar el link para que a quien le interese lo descargue. Y sí, el libro es la edición de lo que fue mi tesis doctoral sobre la acción política que tuvo la Unión Industrial Argentina en la posconvertibilidad entre los años 2002 y 2015. Así que bueno, muy, muy contento. Es mi segundo libro de autoría propia, o sea, tuve en coautoría también, pero bueno, de autoría propia es el segundo. Entonces, acá tengo les voy a mostrar la versión de prueba. Ahí estaría la versión de prueba del libro. Ahora, bueno, vamos a sacar una pequeña tirada física eh, para quienes le interese, pues bueno, también soy realista, ¿no? Es un tema, si bien es el cómo funciona y cómo opera el capital industrial en Argentina, no es un tema, si se quiere, una que sepamos todos. Siempre hago el mismo chiste, no es una que sepamos todos. Es un tema muy para cierta gente que le interesa el tema, cómo opera el capital, cómo presiona el capital en términos de, de personificación de esa fracción del capital. Y bueno. Y además, obviamente, si bien viene de ser una tesis doctoral, si bien está un poco trabajado más didácticamente el libro, porque bueno, es la adaptación de la tesis a formato libro, no deja de venir de una tesis doctoral con todo lo que ello implica, no sé, citas, datos, cosas que al lector promedio quizás le puede parecer aburrido, pero que bueno, que creo que es necesario empezar a discutir con esos elementos sobre la mesa. eh, y nada, esa es la idea del libro, un poco tratar de difundir este trabajo que creo que es bastante importante, no solo por una cuestión de curiosidad de cómo opera el capital industrial, sino también un poco la idea del libro en ese sentido. Está orientada en, bueno, además de ver cómo opera el capital industrial, demostrar los problemas que tiene, demostrar sus demandas, sus mecanismos de presión, pero también dejar, si se quiere, un registro de cómo funciona de cara al movimiento obrero, ¿no? Porque, bueno, yo soy marxista, desde la izquierda históricamente siempre se deja mucho registro de las luchas de la clase trabajadora, de cómo se llevaron adelante, y poco se ha estudiado de cómo opera o cómo funciona o cómo lleva adelante sus intereses el enemigo, ¿no? Así que bueno, también en parte es importante eso para tratar de entender un poco cómo funciona, cómo opera, cómo presiona a los gobernantes en pos de sus intereses, esta fracción en particular. Obviamente que
estaría fantástico tener estudios de esto, de este tipo, de todas las fracciones de la burguesía. Pero bueno, mi aporte por ahora es sobre la Unión Industrial Argentina y su acción política durante la convertibilidad, de la posconvertibilidad. Bueno, para que quede bien claro, el libro se llama Capital Industrial y Representación Orgánica y el subtítulo reza La acción política de la Unión Industrial Argentina en la posconvertibilidad. Es un tema Ujú. bien argentino también, ¿no? Sí, 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 Porque, bueno, la convertibilidad es un fenómeno nuestro. No sé si hubo en otro lado. Dicen que lo que hizo Cavallo es raro porque no fue un ajuste tan ortodoxo. Eh, obviamente, vos sos el experto que puede explicar eso. Álvarez Agis sí, habló de eso, de la tesis de doctorado de Cavallo, no sé, de un par de cosas más. Pero bueno, sí, básicamente no hay una cuestión más general que podemos pensar. Nunca un ajuste es 100% ortodoxo. La mayoría de los ajustes siempre suelen eh, combinar elementos que podemos decir ortodoxos con elementos no ortodoxos. Em, lo que hizo Caballo en su momento, o lo que está haciendo Milei en este momento, ¿no? El ajuste de Milei es un ajuste en términos ortodoxos, es un ajuste ortodoxo en términos de que hay un recorte del gasto público. En su momento también Caballo lo había hecho. No obstante, hoy en día se está dejando un cepo ahí fijo a la vista de todos, que eso no es muy ortodoxo que digamos. Estoy pensando ahora, no se me viene a la cabeza, pero ya va a caer elementos no ortodoxos del ajuste de Caballo. Básicamente el ajuste de Caballo también tuvo en un primer momento un fuerte recorte del gasto público. La apertura comercial se dio bastante rápido, aunque, y ahí hay elementos no tan ortodoxos que digamos, se había dado una cierta apertura general, pero con acuerdos particulares según sectores. Por ejemplo, el sector automotriz, en la época de Cavallo, fue un gran beneficiario de ese ajuste ortodoxo con elementos heterodoxos. ¿Por qué? Porque le dio una protección muy fuerte al sector automotriz. Después se mantuvieron, en la época de Caballo también, se mantuvieron muchísimos subsidios que persisten hasta hoy. Eh, todo lo que es promoción industrial se mantuvo. Si bien en algunos sectores se hizo un recorte en términos reales, pero a grandes rasgos no es que se destruyó la promoción industrial. Igual tampoco es que, también eso hay que matizarlo un poco, tampoco es que la promoción industrial es algo que abarca absolutamente a todas las industrias en Argentina, ¿no? Es bastante limitado. Eh, también en la época de Caballo se redujeron los aranceles, pero, pero no de una manera hiperdrástica, como por ahí pensaría un ajuste ortodoxo. Se fueron reduciendo lentamente, la tendencia fue a la reducción, fue una reducción importante, pero no fue que se redujeron de un día para el otro. En ese sentido, como digo, no existe el purismo en términos de lo que pensamos el purismo teórico, que como planteaba Milei, voy a llegar y voy a hacer explotar todo desde el día uno. Son bastante pragmáticos porque básicamente para mantenerse en el poder, los gobernantes tienen que meter algo de pragmatismo. Y entonces muchas veces, bueno, los libros los dejan un rato en la biblioteca y se ponen a laburar en pos de mantenerse en el gobierno por un mandato más o menos largo. Así que siempre pasa que los ajustes se mezclan cuestiones ortodoxas con heterodoxas. Podemos también pensar, no sé, el ajuste de Duhalde. El ajuste de Duhalde también tuvo elementos ortodoxos. Básicamente, el recorte del gasto público fue importante, eh, bastante ortodoxo. La liberación del tipo de cambio y que vaya hasta donde tenga que ir fue un elemento bastante ortodoxo, pero también después hubo negociación
con sindicatos, negociación con cámaras empresariales, negociación para que se liquiden determinadas existencias en ese momento era soja y trigo. O sea, todos los procesos de ajuste y estabilización, si no usan una parte de la biblioteca ortodoxa y una parte de la biblioteca heterodoxa, están fritos. En ese sentido, pasa en todos los procesos de estabilización. Después habrá que ver si el resultado final termina siendo nada, que le sale bien o que le salga mal, ¿no? Hablamos el de Cavallo y el de Duhalde, que en términos de relanzar la acumulación capitalista le salió bien. Obviamente que siempre todo ajuste tiene consecuencias sociales, nos guste o no, eso es así innecesario. Necesario para la reproducción del capital, ¿no? Porque así funciona el capital. Eh, y hoy en día veremos cómo avanza. Por ahora avanza de manera inestable, como todo ajuste, que avanza de manera inestable. Si uno se pone a ver también estos dos ajustes que hablábamos, el de Cavallo y el de Duhalde, el de Remes, básicamente, también fueron ajustes que avanzaron de manera inestable, de manera a veces contradictoria, a veces avanzaban, a veces daban un par de pasos para atrás. Por eso no debería sorprendernos que esto tenga ese avance contradictorio y que a pesar de eso le salga bien. Vamos a ver dentro de los próximos años si realmente este ajuste alcanza para relanzar esta economía que está estancada hace ya varios años. Yo mientras me hablabas pensaba, ¿no? Bueno, eh, yo traigo todo esto que vos me estás diciendo ahora, al presente, donde como bien señalás, hay un ajuste con un discurso, al menos en lo discursivo, el discurso es eh, de la escuela austríaca, es, entre comillas, mal llamado para mí, ortodoxo, etcétera. En la praxis, bueno, el gobierno dice que baja los impuestos, por ejemplo, pero en realidad impuestos como el IVA, que ya que hablamos de Caballo, bueno, el IVA le pone Caballo, no lo saca, lo aumenta, el impuesto al monotributo, lo aumenta, los únicos impuestos que sacó fue para beneficiar al sector más capitalista, más concentrado de nuestra sociedad. Eh, y pensándolo en relación a estas disputas parlamentarias donde, no sé, de un lado se revolean bolsos con dólares para comprar votos, del otro lado hay una burguesía industrial haciendo presión justamente para que se apruebe una ley que a ellos les conviene mucho, porque justamente lo que hace es abaratar el costo de el capital variable, es decir, la fuerza de trabajo, y bueno, eso hace también a lo que vos llamás, ¿no? El relanzamiento de la tasa de ganancia. Entonces, hay un sector muy fuerte de la burguesía industrial argentina que no es nuevo, no son caras nuevas. Paolo Roca es viejo. Vos en este libro nuevo hablás de Roca al comienzo, ¿no? Las declaraciones que hacía en Y, torno a la salida de la convertibilidad y la palabra devaluación, que era mala palabra. dato, dato importante, esa declaración no la hizo Paolo, sino que la hizo Claro. su padre, Roberto. O sea, estamos hablando de que los Roca ya estaban hablando de devaluación allá por el 98, 98, ya estaban pidiendo devaluaciones. Es que son los que bancaron a Menem, o sea, son los que apoyaron fuertemente el plan de Menem y los que se beneficiaron, ¿no? También los Fortabat, los Pérez Compán, los Bungiborn, en fin, son los de siempre, es la vieja burguesía argentina, que tiene los mismos intereses que la burguesía internacional, más allá de alguna que otra quizá discrepancia. Em, con respecto al punto de la industria, ¿seguimos siendo un país fuertemente industrial o hay hubo una especie de desindustrialización desde la dictadura para acá? No, básicamente, bueno, desde la dictadura para acá, la mayoría de países que se denominaban industriales han ido perdiendo
porcentaje de industria dentro de su PBI. Eso pasó en todos lados. En Argentina, bueno, Argentina no estuvo exento de ese fenómeno. Y se da como contracara que hay como dos grandes procesos. Uno que es más general, que pasa de la existencia de los inicios del capitalismo, siempre se ha dado como grandes olas donde determinados sectores han alentado el crecimiento y después han ido perdiendo importancia por la tecnificación que se da. Por ejemplo, recién arrancado el capitalismo o previo a los inicios del capitalismo, la mayoría de la fuerza laboral estaba centrada básicamente en el agro, en la agricultura, para conseguir la comida, por decirlo de alguna manera. Después, con el desarrollo del capitalismo, una vez tecnificado el agro, liberado mano de obra, fuerza de trabajo del agro que llega a las ciudades, empieza a tomar mayor importancia la manufactura y el agro empieza a perder importancia tanto en la ocupación de la fuerza de trabajo como en el PBI de todos los países. Ya entrado el siglo XX se da un nuevo proceso donde la industria, ya cumplido su ciclo de impulsor, deja lugar a lo que sería el sector de servicios. Estamos simplificando algunas cosas, pero que tiene si uno mira el capitalismo en términos históricos, tiene una lógica donde, bueno, primeramente la agricultura, por eso se le decía el sector primario, después el sector secundario y después el sector terciario. Eh, es decir, desde mediados del siglo XX para acá, muchos países han tendido a no vamos a decir desindustrializarse, pero sí la industria, que antes era muy importante dentro de su PBI, dentro de la estructura ocupacional, a ir perdiendo lentamente importancia porque iban creciendo otros sectores. Eso en Argentina, obviamente, que pasa, pero además muchos países, ese es el primer proceso, un proceso más de larga data y un proceso más de mediana data, que mucha manufactura industrial que se daba en sectores que históricamente, en sectores no, en países que históricamente se denominaban industriales, empezó a deslocalizarse, a irse de ese país e irse al sudeste asiático, básicamente. Es decir, la contracara de esto es, sí, en muchos países ha ido cayendo la producción industrial y como contracara ha ido creciendo en países, en Malasia, en Taiwán, en China y demás, etcétera. A todo esto, a esos dos procesos, que Argentina obviamente no está exenta, se viene un proceso extra que es que Argentina, a ver, para lo que es el concierto de Latinoamérica, es un país industrial. Es decir, hay pocos países en toda Latinoamérica que tienen un PBI industrial, un porcentaje de PBI industrial tan alto como el de Argentina. Pero bueno, amén de los dos procesos que nombramos antes, a Argentina con la apertura hace que se desindustrialice todavía más. ¿Por qué? Porque Argentina históricamente ha sido un país, para lo que es Latinoamérica, un país industrial, pero con una industria muy enfocada en el mercado interno y poco competitiva en términos internacionales. Es decir, una industria que se reproducía en tanto y en cuanto las fronteras comerciales protegían que no vengan otras mercancías a menor precio. Ya post 70 que se libera el comercio internacional, ya es más difícil proteger a esa industria de, por ejemplo, los productos chinos. Eh, y también de otros productos de países que ya eran industrializados, ¿no? Productos alemanes, productos estadounidenses y demás, etcétera. Entonces, Argentina, si bien viene cada vez de capa más caída, igualmente, cabe decirlo, a nivel latinoamericano sigue siendo uno de los, diría, a ver, a nivel latinoamericano tenemos Brasil, México,
y Argentina. No hay muchos más países que tengan, no sé, determinados núcleos industriales, industria automotriz, industria del neumático, industria metalmecánica, digamos, mal o bien, Argentina sigue estando en ese grupito. No obstante, y eso siempre hay que remarcarlo, sigue siendo una industria poco productiva a nivel internacional, mercado internista, es decir, que produce para el mercado interno, no produce para exportar, y con mucha necesidad de protección. Justamente de esos tres países que nombro, la industria argentina es la de menor escala, menor producción, menor escala, menor producción, menor productividad y más necesidades de protección que hay de esos tres países, siendo los tres países más importantes en términos industriales de Latinoamérica. Eh, Eso, bueno, prende una alarma para los trabajadores del sector industrial, porque, bueno, es como que lentamente el sector industrial en, en términos de tendencia va cayendo su importancia y bueno, cada vez van cerrando más establecimientos. Eh, Tenemos alguna que otra contratendencia. De hecho, al principio no, hasta más o menos 2011, durante el kirchnerismo, a la industria le fue bastante bien. Porque le fue bastante bien. No obstante, ya de 2011 para adelante, ya con un tipo de cambio con un dólar muy atrasado, con un tipo de cambio muy apreciado, ya les costaba más la producción y la colocación de esa producción. Pero en términos generales, tenemos eso, tenemos una industria que es poco productiva, que requiere mucha protección, y que esa protección, bueno, por momentos cuesta todavía más cuando hay un tipo de cambio atrasado. Por ejemplo, el que tenemos ahora, ¿no? O el que teníamos en los 90. En esos momentos, obviamente, al industrial local se le complica un montón vender porque llega todo de afuera mucho más barato. Entonces, en ese sentido, los industriales tienen muchos problemas, sobre todo cuando hay modelos de país, por decirlo de alguna manera, donde además de haber apertura o haber una tendencia hacia la apertura, como lo que pasó en los 90 o lo que está pasando ahora, además hay un tipo de cambio bajo en términos reales. ¿Por qué? Porque eso permite que venga cualquier cosa de afuera a un precio mucho más barato que el que se consigue acá. Y entonces se dan procesos importantes de caída de los capitales menos productivos, se empiezan a cerrar, empiezan a quebrar o empiezan a achicarse. No obstante, y ahí es importante lo que uno ve al estudiar a la Unión Industrial como representante orgánico de toda la fracción del capital industrial, es que no siempre el capital industrial sale a putear abiertamente a cualquier gobierno que haga esto. ¿Por qué? Porque muchas veces también se da la situación donde el capital industrial, además de ser capital industrial, es capital a secas y muchas veces no ve tan mal o necesita, vamos a decirlo de esta manera, necesita algún gobierno que de una u otra manera genere algún tipo de estabilización y muchas veces estos planes de estabilización implican necesariamente un tipo de cambio bajo y alguna que otra apertura comercial. Entonces, bueno, los industriales están en un problema. ¿Por qué? Porque si putean mucho a este gobierno, eh, pueden estar puteando a la carta que le dé cierta estabilidad para acumular capital en un futuro, y además pueden estar puteando al gobierno que discipline a la clase trabajadora, quizás, pero a la vez, con esta disposición no es la disposición ideal que podría soñar cualquier empresario industrial. Digamos, cualquier empresario industrial soñaría con eh, una, una industria con aranceles altos, aranceles externos altos y moneda recontraevaluada. Entonces, claro, no entra absolutamente nada de afuera y acá cazan en el zoológico o pescan en la pecera. Pero bueno, ahora la tienen bastante difícil
en términos particulares de su fracción de clase. ¿Por qué? Porque tienen tipo de cambio sobrevaluado, es decir, un peso fuerte, un dólar barato, y a su vez tienen reducción de aranceles comerciales. Y entonces eso le genera una muy importante, una muy importante competencia, y se da que muchas empresas se están de una u otra manera reconvirtiendo de productoras a importadoras. Entonces, están dejando de producir acá, sobre todo las empresas que tienen filiales en varios países, están dejando de producir acá o produciendo mucho menos de lo que producían antes acá, y se están dedicando a importar productos y empezar a revenderlo. Eso obviamente implica que se van deshaciendo de mano de obra, guste o no, se van deshaciendo de empleados. Y bueno, y todavía esa cuestión de los despidos todavía no está repercutiendo, esperemos que en algún momento repercuta, pero no está repercutiendo en una conflictividad laboral de gran escala. Hasta ahí. Me fui un poco, pero bueno, creo que se contestó la respuesta, la pregunta. No, no, está clarísimo. ¿Hay alguna diferencia con respecto a los industriales de ahora y no sé, hace con respecto a 30 años atrás? Sí, sí, O sí, sea, sí. la composición de lo que sería la burguesía industrial, A ver, se alteró en algo? hubo cambios. En los 90 desaparecieron muchos de los industriales menos productivos, los más chicos. Aparecieron otras ramas, otros capitales en algunas ramas que ya estaban explotadas, como por ejemplo la automotriz. En la automotriz aparecieron nuevos capitales. Eh, Después, eh, a ver, se ha dado, históricamente siempre hubo como dos grandes polos dentro de lo que es el sector industrial. Por un lado, un polo más, a ver, los dos teniendo un programa principalmente interventor del Estado, porque en última instancia siempre buscan protección, y siempre buscan alguna que otra transferencia, alguna que otra exención impositiva, pero dentro de eso siempre hubo un polo que en un programa, como dijimos, que en términos generales apoya el intervencionismo, un sector un poco más liberal y un sector que apoya todavía más el intervencionismo. Es decir, dentro de un espectro, me cuesta explicarlo y espero que se entienda, dentro de un espectro donde todos están dentro de un programa que podemos llamar intervencionista, hay un sector un poco más liberal y un sector un poco más intervencionista, valga la redundancia. O sea, sería Esto, un poco más liberalizador, o sea, no a los impuestos o a los aranceles y demás, y un sector más conservador, más proteccionista de la industria, etcétera, ¿no? sí, pero Más o a menos. ver, ninguno de los dos Pero dentro deja, del mismo proteccionismo. claro, dentro de un programa que a grandes rasgos plantea necesidad de protección, necesidad de transferencias. Es decir, sería como decir, y bueno, tenés a la libertad avanza y a cambiemos. ¿Se entiende? A ver, los dos tienen, podemos decir, son de derecha, pero uno es un poco más de derecha que el otro. En la Unión Industrial siempre Exacto. convivieron esas dos corrientes, que una encabezada por dos movimientos, que uno se llama el MIN, Movimiento Industrial Nacional, y otro el MIA, el Movimiento Industrial Argentino. Y atrás de esos dos movimientos muchas veces se cruzaban, pero a grandes rasgos uno encontraba grandes referentes del MIA, que es la parte más liberal, todo lo que es la agroindustria, sectores petroleros, todos los capitales un poco más concentrados, que no requieren tanta protección, y si bien la piden, pero no la requieren para su supervivencia. eh, Tanta protección, y del otro lado están los metalmecánicos, o sea, las industrias más pymes, la industria del juguete, la industria del cuero, que son los que
su supervivencia como fracción de clase depende del proteccionismo y depende de las transferencias. Entonces, bueno, siempre dentro de la industria se dan esos debates. No obstante, al menos los periodos que estudié yo de la Unión Industrial, que son, este libro es de la postconvertibilidad, pero también estoy estudiando ahora lo que es la convertibilidad. Nunca estos dos grandes sectores expresan cosas totalmente, radicalmente distintas. Siempre dentro de un mismo espectro expresan sus matices, sus diferencias. A veces que se expresan más, a veces que se expresan menos, pero bueno, hay que entender también que el sector industrial es un sector que no existe. Uno dice el sector industrial como una cuestión general. Hay muchos sectores industriales, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo Arcor, una de las mayores multinacionales de golosinas, que es parte del sector industrial argentino, que el tallercito que tengo acá a 5 cuadras, que fabrican chapitas para atornillar en la pared, ¿no? Es decir, en ese sector industrial conviven sectores que son muy dispares. Por ejemplo, convive Arcor con pequeños tallercitos, convive Techint con empresas que hacen alimento balanceado para perro y que tienen 15 laburantes. Convive Aluar con un autopartista que hace espejitos para un determinado auto y tienen 25 trabajadores. Es decir, es un sector que es heterogéneo, pero que en su mayoría, sacando el sector agroindustrial y sacando algunos elementos particulares de otros sectores, como dije, Techint, Aluar, algunos capitales individuales particulares, el resto, la enorme mayoría de la industria, es una industria que requiere protección y requiere transferencias, porque si no, no sobrevive como capital ante la competencia internacional. Es un capital que sin esa ayuda de la protección y sin esa ayuda de algunas transferencias, yo siempre digo, el sector industrial es principalmente protegido y secundariamente subsidiado. Como que un poco está la fábula de que es un sector 100% subsidiado. Es bastante discutible esa hipótesis, sobre todo porque no, digamos, uno cuando empieza a calcular cuáles son las transferencias efectivas que recibe y las empieza a contar, se da cuenta que son importantes, sí, pero lo importante en realidad de fondo no son los subsidios, sino la protección. Y cuando no reciben protección, sea por aranceles, o sea por licencias no automáticas, por cuotas que no se permite barreras no arancelarias, ahí es donde el sector industrial termina explotando. O sea, sería como una especie de lucha, pero intraclase. O sea, dentro o en el seno de la burguesía y dentro incluso de un sector de la burguesía que es la burguesía industrial, ¿no? No estamos Es que hablando del sí. sector agropecuario, por ejemplo. No, no, incluso se dan disputas entre el mismo sector industrial, la agroindustria, por ejemplo, y la industria de ADIMRA, que son metalmecánicos, o el juguete, o los curtidores. ¿Por qué? Porque muchas veces se pide abiertamente de ciertos sectores, de ciertas ramas del sector industrial, que se prohíban las importaciones, vamos a decir, de China. ¿Y qué es lo que pasa? Ponele, vamos a ponerlo en estos términos. Ahora no me acuerdo en qué momento pasó, pero pasaron situaciones así, al menos en estos 30 años que estoy estudiando yo, donde industria del juguete pide que no se permita entrar juguete de, ponele, China. Y a su vez, industria, eh, la industria del agro, o sea, alimentación, pide que se permitan entrar juguetes chinos por temor a la represalia de que China no les compre barrita de cereal, por ejemplo. ¿Se entiende? Hay conflictos interindustriales que por eso siempre, a ver, ¿dónde hubo acuerdo? Eh,
no había acuerdo, por ejemplo, con los aranceles específicos y las barreras pararancelarias, pero sí hubo acuerdo durante el kirchnerismo con el tipo de cambio competitivo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio competitivo le servía a todas las empresas. No importa que sean agroindustriales, no importa que sean del juguete, porque a lo sumo las agroindustriales el tipo de cambio competitivo le daba más pesos por dólar que exportaban, pero las que no exportaban, las que eran mercado internistas, el tipo de cambio competitivo les generaba que el producto que venía afuera, el juguete que venía afuera, llegue caro y no lo pueda comprar nadie. Entonces tenías que comprar la ruleta de Ruibal, ¿se entiende? Entonces ahí había un acuerdo general. Ahora, tenían disputas, por ejemplo, cuando se planteaba, hay que ponerle una barrera no arancelaria a todas las cosas que vienen de China. Y había sectores que te decían, no, no quiero eso porque si no después no me van a comprar a mí la barrita de cereal los chinos. Eh, Se dan esas disputas intra sector, que son disputas interburguesas en última instancia. Y que muchas veces, esto es re loco, muchas veces los mismos burgueses terminan usando a sus mismos trabajadores como mecanismos de presión. En el fin de la convertibilidad, una vez hubo una movilización que hicieron, creo que era Industria del Calzado, la Cámara de Industria del Calzado, con el Sindicato de Trabajadores del Calzado, que iban todos los pymes negreros con los trabajadores, la burocracia del sindicato y le tiraban zapatillas rotas a, creo que era el Ministerio de Economía. Hicieron como una movilización así de bizarra. Pero bueno, se dan esas cosas, ¿viste? Es un sector que es muy interesante para estudiar, es muy, muy hasta te diría divertido. A mí me divierte mucho. No es lo que yo quiero investigar el resto de mi vida, porque quizás me interesa más estudiar cuestiones más generales, no tan específicas de una fracción, pero creo que hay que estudiarlas a las fracciones, ¿viste? Porque es cómo funciona en términos micro una clase que, guste o no, yo siendo marxista, es mi enemiga. Y tengo que entender cómo funciona. A mí también me sirvió en términos particulares porque yo laburo con algunos compañeros que manejan sindicalmente, manejan algunos sindicatos. Entonces también me sirve a mí entender cómo funciona la industria, cómo funcionan los sectores donde trabajo. Así que a mí me sirvió mucho y es bastante entretenido entender cómo funcionan porque también entendés la política más general. No sé, por ejemplo, cómo está funcionando hoy la Unión Industrial y por qué los putea a Milei, pero no lo putea tanto. Creo que es bastante interesante y hay que estudiarlos, guste o no. Bueno, Milei dijo, yo estoy gobernando para llenarle los bolsillos a ustedes. Fue a la Unión Industrial a decir eso, lo dijo. Sí, Eh, sí, sí. Y en guste o no, parte, dale, dale, perdón. también es el otro costado de tu libro, la representación sindical. Sí, sí, ahí, a ver, y ahí es donde a los industriales particularmente se le da una contradicción importante. ¿Por qué? Porque en términos específicos, en términos puntuales, la apertura y el tipo de cambio sobrevaluado a la industria no le sirve. No obstante, la apertura y el tipo de cambio sobrevaluado lo está implementando un gobierno que hace cosas en términos más generales que a los industriales les sirve, como por ejemplo disciplinar a la clase trabajadora, como por ejemplo brindar cierta estabilidad al ámbito de acumulación para que la burguesía como clase pueda hacer sus negocios. Entonces, ahí se agarra una contradicción importante entre aquel industrial que mal o bien la está piloteando la situación particular de competencia internacional por la apertura y el tipo de cambio sobrevaluado, y dice, che, yo esta situación me la banco, y encima si me la banco, quizá dentro de 2 años puedo echar a todos los delegados, quizá dentro de 2 años tengo estabilidad y puedo planificar negocio, y entonces dice, no, vamos a bancarlo a mi ley. Y después tenés otros industriales que le están entrando las cosas de China y te dice, che, si esto sigue 2 años más, yo quizá puedo echar a los delegados.
pero yo me fundo antes. Y entonces se da esa situación, ese debate interno que siempre lo tuvo la Unión Industrial. Es un debate que siempre lo tuvo la Unión Industrial entre aquellos que pueden sopesar los problemas de la apertura con tal de recibir otros beneficios, en este caso estoy ejemplificando con estabilidad y disciplinamiento de la clase trabajadora, con los que necesitan, por decirlo de alguna manera, tener protección porque si no, no pagan la quincena el próximo mes. Entonces, está esa situación y, y a ver, y es verdad, Milei está trabajando para que ellos se llenen los bolsillos, pero está trabajando para que el capital como clase. En el medio, bueno, hay fracciones del capital que se benefician más y hay fracciones del capital que se benefician menos. Entonces, quizás hay fracciones, no sé, bueno, todo lo que es energía, y bueno, no solo se está beneficiando de la estabilidad y del disciplinamiento de la clase trabajadora, sino que también se está beneficiando de las políticas concretas de apertura donde puede, por ejemplo, que es una industria, que es un sector muy dependiente de la tecnología, que necesita insumos internacionales. Y bueno, ahí sí sirve que le bajen, total, es productivo y lo puede vender internacionalmente, le sirve que le bajen los aranceles, que le permitan entrar y salir con los dólares, que le permitan saltear el cepo, pero después hay sectores, ya te digo, sectores de juguetería, sectores de textiles, que esta apertura le genera que vaya a saber si dentro de 2 años pueden seguir pagando las quincenas. Es un problema importante que se da hacia dentro del sector. A todo esto, hoy se habla mucho de el peso que tiene el capital ficticio, ¿no? O el capital especulativo, ¿no? Eh, Hay una especie de pugna ahí entre los industriales y toda esta rama de la burguesía que lo único que hace es especular. A ver, no hay intereses contrapuestos, pero siempre hay pugna. A ver, siempre el capital. A ver, tenemos que entender algo. El capital siempre está compitiendo tanto con otros capitales que producen y venden lo mismo como con otros capitales que venden otras cosas, pero que si las venden muy caras o si acaparan mucho ingreso de los consumidores, no les van a comprar su propia mercancía. Entonces el capital siempre tiene disputas en, interburguesas. Pero de ahí a pensar, como sostienen algunos, que hay intereses contrapuestos entre, intereses contrapuestos de manera, si se quiere, extrema, ¿no? Entre una burguesía industrial, una burguesía financiera, una burguesía industrial y una burguesía agropecuaria, no, eso no pasa. No pasa. De hecho, bueno, en el libro yo comento que a la salida, o sea, la burguesía industrial en los 90, por ejemplo, reclamaba que el sector financiero justamente les cobraba muy altas tasas de interés. Y entonces, ¿qué era lo que decía? El sector industrial era un sector transable y por lo tanto tenía que competir. El sector financiero no competía internacionalmente y entonces cobraba altas tasas de interés. ¿Y eso qué le generaba? Y bueno, que si el capital industrial se quería financiar, tenía que pagar altas tasas y obviamente resignar plusvalía. Pagar altas tasas de interés implica resignar plusvalía. Y entonces, bueno, durante los 90, durante la segunda parte de los 90 sobre todo, el discurso del capital industrial apuntó mucho al capital financiero, diciendo que bueno, que cobraban altas tasas, todo eso hasta que bueno, se resuelve la crisis del 2001, termina pagando el pato a la clase trabajadora y con la devaluación del 2002 y ya a principios del 2002, el capital industrial estaba pidiéndole al gobierno de Dualde salvatajes para el capital financiero, diciendo que sin capital financiero no podía haber capital industrial. ¿Qué quiero decir con esto?
se pueden tirar algún que otro dardo, se pueden insultar de lejos, pero no son intereses antagónicos, como los que sí tiene el capital industrial con los obreros que ocupa, ¿se entiende? No dejan de ser fracciones que compiten entre sí, que disputan plusvalía, quizás no por medio del mecanismo salarial, pero sí por medio de la transferencia de plusvalía. No dejan de ser eso, pero no por eso tienen intereses antagónicos. Son fracciones que muchas veces disputan entre sí, pero muchas veces trabajan de manera coordinada, básicamente. Por eso siempre es importante separar eso, ¿no? Que el capital industrial no tiene antagonismo con el capital financiero, no tiene antagonismo con el capital agropecuario, tiene sus disputas, pero su antagonismo es con la clase trabajadora, obviamente. Claro, muchas veces se plantea esa especie de disputa de, bueno, beneficiemos a los capitalistas que producen y no a los que especulan y, bueno, no producen ni siquiera un clavo. Como si No, fuesen sectores antagónicos o enemigos, ¿no? Hay como una especie de acá, confusión ahí. acá en Argentina lo que pasa, o lo que pasó, por ejemplo, en los 90 era que, bueno, el debate era sobre cuál tenía que ser el nivel del tipo de cambio. Y con un tipo de cambio apreciado como el de los 90 y sí, el sector industrial estaba jodido porque le entraban todos los productos baratos y no podía producir nada, no podía vender nada en el mercado local y poco podía exportar. Eh, y obviamente el sector financiero se veía cómodo con un tipo de cambio apreciado porque básicamente podía girar dividendos en una moneda apreciada y dura. En ese sentido, había un debate alrededor, lo mismo pasaba con los que prestaban servicios públicos. Edenor, Edesur, Telefónica. Obviamente les convenía una moneda apreciada que básicamente le permitía girar dividendos a una moneda apreciada. Lo que pasa es que, bueno, esos son debates, si se quiere, momentáneos. Después, cuando explota la crisis del 2001, la clase trabajadora empieza a avanzar con ciertas reivindicaciones, 2002, 2003, 2004, el capital se vuelve a juntar, se vuelve a agrupar y vuelve a entender que su enemigo era la clase trabajadora. Y ahí volvían a salir esas solicitadas diciendo, sin capital financiero no hay capital, no hay producción. Es decir, en ese sentido saben hasta dónde y hasta cuándo se tienen que pelear y después, bueno, se dan cuenta contra quién tienen que pelear, ¿no? Cuando las papas queman. Pero sí, creo que hay que erradicar ese planteo de que la sociedad rural tiene como máximo enemigo a la unión industrial y que la unión industrial tiene como máximo enemigo a la sociedad rural. No, 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 no es así, no es así eh, para nada. Son capitales que compiten, son capitales que disputan, pero no son representaciones antagónicas, no tienen un antagonismo de clase. Eso creo que hay que dejarlo bien en claro. Es decir, que tienen, a pesar de todo, hay una unidad de clase y hay incluso un programa Totalmente, político. totalmente. Yo a veces pienso lo que está haciendo Milei, eh, la ley ómnibus y demás, como una especie de programa de transición a lo que él quiere y bueno, al sector de la burguesía que más fuertemente lo apoya, es lo que quieren establecer ellos también. Así que bueno, eh, ya como para ir cerrando, porque estás comprometido, Estoy comprometido. ¿cuál sería el balance que vos haces de lo que serían tus dos obras, ¿no? Dualdismo, Uh, kirchnerismo y macrismo, y ahora esta, que es como una especie de continuidad, de continuación, sería como el mismo libro, pero tomo dos.
Sí, sería, yo hacía el chiste hace unos días que es un spin-off, básicamente porque hay tomados literalmente, hay párrafos que los tomo de dualismo, kirchnerismo y macrismo, porque básicamente la estructura del libro es una cuestión muy resumida. O sea, en dualismo, kirchnerismo y macrismo, yo lo que hago, si se quiere, es algo así como una historia total, ¿no? Tratar de analizar la dinámica de la lucha de clases y la dinámica de la acumulación capitalista en Argentina. Eh, en el nuevo libro, en Capital Industrial y Representación Orgánica, lo que trato de hacer es, partiendo de ese análisis general que hago en dualismo, kirchnerismo y macrismo, partiendo de ese análisis general, bueno, ver cómo operó, cómo actuó políticamente la fracción industrial de la burguesía. Es decir, en ese contexto, ¿qué hizo la burguesía industrial para obtener mejores condiciones para la valorización de su propio capital? Y bueno, ¿qué es lo qué es lo que veo? Básicamente vuelvo a reafirmar las consecuencias, no, las conclusiones de dualismo, kirchnerismo y macrismo, ¿no? El capitalismo argentino, al menos por ahora, veremos dentro de 10 años qué deja todo este proceso, pero lo que se ve hasta ahora es que de los 70 para acá, venimos en una larga decadencia, o sea, con condiciones de vida cada vez peor, sucesivamente peores en términos tendenciales, y que en ese contexto de larga decadencia, ¿qué es lo que se ve? Se ve siempre un capital, una clase, el capital, que trata de avanzar, y una clase, la clase trabajadora, que resiste esos embates, ese avance. Frente a eso, yo lo que digo en la conclusión de dualismo, kirchnerismo y macrismo es, como clase trabajadora tenemos tres grandes caminos para dónde podemos salir. Digamos, frente a una burguesía que, a ver, no es algo local, es algo internacional. A partir de los 70, principios de los fines de los 70, principios de los 80, la burguesía, si se quiere, genera un quiebre y podemos, haciendo mucha síntesis, podemos decir, pasa de un periodo bastante largo de dar algunas concesiones, de defenderse de algún que otro avance de la clase trabajadora, pasa a la ofensiva. En Argentina eso pasa de una manera muy descarnada, ¿no? Dictadura de por medio, desaparecidos. Y a partir de ahí, la burguesía viene avanzando sucesivamente sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Eso como tendencia general. Obviamente que hay periodos donde hay contratendencias y esa tendencia general un poco se matiza, hay algún que otro retroceso, pero la tendencia general es que la burguesía viene avanzando. Frente a ese avance, como clase trabajadora, ¿qué se puede hacer? Lo que se hizo hasta ahora es seguir defendiendo nuestras condiciones de vida, eh, aunque obviamente uno cuando está a la defensiva siempre algún golpe te entra, entonces cada vez estamos un poco peor. Eh, Eso es un poco lo que se viene viendo, esa es la película, si se quiere, de los fines 70 para acá, una burguesía avanzando y una clase trabajadora resistiendo. En ese marco, y ahora retomando la cuestión del nuevo libro, bueno, el capital industrial es parte de esa burguesía que avanza. No obstante, a su vez, el capital industrial no logra, al igual que la burguesía como clase, no logra terminar de disciplinar, al menos por ahora, dentro de 10 años veremos, pero al menos por ahora, no logra disciplinar a la clase trabajadora argentina como sí lo han logrado otras burguesías para obtener un proceso de acumulación estable, sostenible, y en función de ese no disciplinamiento, bueno, se da un proceso muy inestable de acumulación, donde son pocos los periodos
donde se sostiene la acumulación un par de años seguidos y ya vienen las crisis y de nuevo relanzamiento y de nuevo crisis. Ese sería el primer camino, ¿no? Seguir como hasta ahora, tratando de defendernos, que obviamente es algo totalmente innato y es algo que la clase trabajadora argentina tiene muchísima capacidad de defensa porque, bueno, para lo que es Latinoamérica, tiene altísimas tasas de sindicalización, tiene una historia, una tradición de lucha muy importante. Bueno, ahora veremos cuánto tiempo sigue en baja, pero históricamente en Argentina, por decirlo de alguna manera, se inventó el movimiento piquetero, es decir, la idea de que el trabajador desocupado tenga un lugar organizado de lucha. Es decir, tenemos una clase trabajadora que tiene lo que llama Gili la anomalía argentina, y bueno, y eso es importante, y eso, guste o no, frena los planes del capital, frena los planes de inversión, frena los planes de estabilización y frena la acumulación de capital. Entonces, bueno, como clase trabajadora estamos resistiendo y mal o bien, cada dos por tres perdemos algún derecho, perdemos alguna condición y así sucesivamente. Ese sería la primer salida, seguir como hasta ahora. Claro, y La segunda, en medio de esas resistencias también hay colaboraciones de ciertos sectores de los que supuestamente eso representan a los siempre, trabajadores y que forman parte también del disciplinamiento. eso siempre estuvo y siempre va a estar, me animaría a decir. Pero bueno, es parte de la cancha y es parte de los jugadores que están en la cancha, digamos. Ese sería el primer camino, seguir como hasta ahora. El segundo camino sería, bueno, decir, dejemos de resistir, que el capital nos destruya de una vez por todas y que después implemente su propio programa y que acumule y en un futuro ser una especie de lo que hoy en día es China o lo que es Corea, ¿no? Básicamente, clase trabajadora que se disciplinaron por 30 años, el capital vio una clase trabajadora muy disciplinada, que aceptaba cualquier cosa, fue, invirtió, y a los 30 años después, y bueno, esa inversión genera un rédito en términos de productividad, y ahora algo de esa productividad derrama, vamos a decirlo así. Y entonces las condiciones de vida de China, Corea, vienen mejorando después de 50 años de comer arroz día por medio. Y si no la otra, que es la que obviamente que yo aporto y apoyo, es obviamente como clase trabajadora pasar a la ofensiva, pero bajo un programa propio. Es decir, un programa propio para expropiar los medios de producción. Básicamente lo que se necesita en ese sentido es arrancarle, además de la propiedad de los medios de producción, arrancando la propiedad de los medios de producción, lo que se arranca en última instancia son las decisiones de inversión que tiene la burguesía. Hoy en día la burguesía no invierte. ¿Por qué? Y porque no recibe una rentabilidad acorde a lo que espera y además porque no tiene la estabilidad y la previsibilidad económica, social y política que tienen otros países. Bueno, hay que arrancarle las decisiones de inversión, generar un proceso de inversión de largo plazo, eh, y bueno, y mejorar las condiciones de vida nuestra y de nuestra descendencia. Digamos, yo entiendo que ese tendría que ser el programa de la clase trabajadora, es el programa que yo propongo para la clase trabajadora. Obviamente que esto lo decimos hablando en un podcast, después llevarlo adelante es más que difícil, pero entiendo que si seguimos solamente defendiéndonos como hasta ahora, sin sacar los pies del plato de las relaciones sociales capitalistas, estamos en un problema más que importante. Así que hasta ahí el planteo. El balance, me hiciste una redacción en blanco bastante importante, ¿eh? Bueno, me alegra haber contribuido a eso y bueno, nada, son aportes importantes, ¿no? Porque, como decía Lenin, que ahora lo citan los liberal libertarios, eh, Desastre. eh, sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria, o como decía el Vale. propio Carlos hace como 150 años, eh, de lo que se trata es de transformar el mundo, ¿no? Los filósofos han interpretado el mundo de múltiples formas, de lo que se trata es de transformarlo, pero para transformarlo hay que interpretarlo correctamente, ¿no? Sí, sí, Eh, hay que estudiarlo y saber cómo funciona y a partir de eso, bueno, tratar de cambiarlo. Por eso, nada.
Yo creo que, a ver, estos planteos que hago yo intentan aportar en el sentido de que muchos vienen laburando hace mucho tiempo, de estudiar cómo funciona el capital en general y el capital acá en Argentina en particular, y con eso tratar de disputarle en el día a día, obviamente, disputar la disputa cotidiana por las condiciones de laburo, pero también es necesario una disputa política pensando en, bueno, quién toma en última instancia las decisiones de inversión, quién toma las decisiones de producción, quién toma las decisiones de consumo, quién toma las decisiones de distribución. Si no pensamos en ese horizonte, estamos en un problema. Si solo pensamos en disputar las condiciones de trabajo, siempre vamos a seguir barranca abajo. Es un problema muy importante que estamos atravesando como clase trabajadora. Es salir de la encrucijada que se nos presenta actualmente como, bueno, pareciera que no hay otra cosa que esto, ¿no? Es más fácil imaginar, como se ha dicho hasta el hartazgo, ¿no? La frase de Jameson, el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es mucho más fácil imaginar eso que repensar la política, repensar, bueno, qué tipo de sociedad queremos construir y demás. Si no se avanza en esa dirección, bueno, vamos a seguir en esta encrucijada donde, bueno, o votás en las elecciones a Pepsi o votás a Coca. Y bueno, la Coca es un poquito más rica que la Pepsi, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Es esta encrucijada del realismo capitalista donde las mal llamadas nuevas derechas o nuevas izquierdas lo que hacen es representar a un sector del capital y otra a otro y pareciera que son antagónicos, ¿no? Y ahí aparecen estos discursos berreta de, oh, Trump, porque Trump es proteccionista y Trump esto y globalismo versus nacionalismo y en el fondo no hay un análisis profundo y crítico de la realidad. Y bueno, pareciera que lo único que hay es capitalismo. Bueno, veremos cuán bárbaro, cuán brutal, un poco menos brutal, no sé, un progresismo con planes de ajuste, ¿no? Ajuste fiscal con aborto legal y todos contentos. O ajuste fiscal y ni siquiera eso, ni siquiera aborto legal, ni siquiera derechos civiles, nada. Dios, patria y familia. Y casamiento entre hermanos. Exactamente. Sí, sí, estamos en ese problema. De hecho, nada, si uno empieza a ver ahora como referentes de la economía, del progresismo, que antes te decían no, 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 no hay que ajustar, eso Mala es palabra. es neoliberal y demás. Ahora te dicen, lo tendríamos que haber hecho nosotros esto. Claro. Es Es, que eh, es el discurso del eh, gobierno anterior, es el discurso actual. Vótennos a nosotros porque está bien, vamos a ajustar, pero no va a ser tan pero drástico. es preferible que lo hagamos nosotros y que no lo haga la Claro, derecha. exactamente. Sí, sí, Nosotros te es lo hacemos con realmente, anestesia. claro, es realmente problemático, pero bueno, Y pareciera que no hay creo salida. que sí, sí. A ver, hay una realidad. Dentro del capitalismo, eh, si nos paramos en fin del año pasado, o sea, agosto, septiembre del año pasado, si sin salir del capitalismo era ajuste o crisis de gran escala. Eso es real, es real. Y justamente, ese es el, ese es, esa es la situación que nos tiene que hacer pensar de que dentro del capitalismo no hay salida posible, salida progresista, y eso es lo que nos tiene que hacer pensar la necesidad de superar el modo de producción capitalista. ¿Por qué? Porque, a ver, no existe un caso donde el capitalismo, estando en crisis, haya salido de manera progresiva de esa crisis. Al menos desde los 70 para acá no existe esa salida progresiva de la crisis. Siempre que el capitalismo ha estado en crisis o ha estado con enormes desequilibrios macroeconómicos, siempre se salió o con ajuste o con una crisis de gran escala que desembocó en un nuevo ajuste. Yo siempre hago el chiste, con algunos compañeros se enojan, pero si hubiese ganado
Miriam Bregman, si no salía del capitalismo, igual iba a tener un ajuste o una crisis que devenía en un ajuste, digamos. Siempre digo lo mismo. Entonces, eso nos tiene que servir, por un lado, para no hacernos falsas ilusiones de que existe posibilidad de salida del capitalismo progresista, de que hay una posibilidad de que, no, si yo le cobro impuestos a la riqueza y hago esto y el otro y el otro, no le pago al FMI y no, salimos progresivamente de esto. No, en el capitalismo no hay salida progresiva porque para que haya una salida de una crisis se requiere inversión y para que haya inversión se requieren condiciones de valorización para el capital. Y si se requieren condiciones de valorización para el capital, no hay posibilidad de darle condiciones de valorización al capital de manera progresiva, de manera buena onda. Entonces, yo creo que ahí es muy necesario siempre remarcar eso. No hay salida progresista dentro del capitalismo. Y a partir de eso, bueno, pensarnos hay que superar el capitalismo, porque si no, siempre vamos a tener la misma lógica cada vez que entramos con algún desequilibrio, cada vez que entramos en alguna problemática de la acumulación, vamos a estar necesitando un ajuste y ese ajuste va a necesariamente va a recaer sobre la clase trabajadora. Podemos decir, y no, pero podía recaer un ajuste un poco menos duro porque le cobrábamos impuestos a las ganancias a los jueces, y sí, y los jubilados en vez de soportar el 30% iban a tener que soportar el 27%, pero que iba a recaer sobre los jubilados el ajuste, iba a recaer sobre los jubilados. Desgraciadamente así funciona, no, no, no. Y tenemos que entender eso, cómo funciona, para entender las limitaciones y para entender hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede dentro del capitalismo. Bueno, Cristian, bueno, creo que con este cierre podemos dar terminado el episodio de hoy. Javi, como siempre, nada, te agradezco un montón, nada, la invitación, me parece siempre recopado charlar, estar charlando con amigos y bueno, nada, nos veremos más seguido, espero que se repita. Nada, se va a repetir, que quede tranquilo. Así que, bueno, si les gustó el video, suscríbanse. Eh, voy a Después dejar el link de dejamos el link. descarga del libro, lo voy a dejar en la descripción del video. De paso, les dejo el link del blog del señor Caracoche. Eh, así que, bueno, nada, disfruten de la lectura y, bueno, nos veremos la próxima. Abrazo.